la hermenéutica hay una ley importante y es que la Biblia se interpreta a sí misma. No tengo que poner yo algo ahí, decir fui yo la que tuve una gran revelación, no, siempre ha estado ahí, pero tenemos que buscar las piezas correctas, es un rompecabezas que tenemos que armar. Así que juntos estamos aprendiendo, estamos viendo que hay diferentes maneras de pensar, ¿okay? Desde el principio hemos visto, desde la primera clase que vimos ángeles y demonios y todo eso, vimos que hay diferentes maneras de pensar. Hay cosas a nivel de la salvación, de doctrina, de la sana doctrina, que eso es irrefutable, eso no es negociable. Pero hay otros temas, ahí se vale tener diferentes tipos de opinión, ¿ok? Pero que crea uno de los tiempos finales, lo que le va a afectar es en la preparación para esos tiempos finales, ¿ok? Hoy vamos a poner Mateo 24 dentro de la ecuación. Ya hemos visto Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Corintios, hemos visto el libro de Daniel, que fue lo que dijo Jesús. Porque lo que hemos estudiado antes es lo que ha dicho Pablo, es lo que ha dicho el profeta Daniel, pero ¿qué dice el Señor Jesús? ¿Qué preguntas le hacían sus discípulos y qué contestó él? ¿Y de qué se trataba lo que estaban hablando? Tenemos que aprender a prestar atención. Vamos a empezar en el versículo 1 de Mateo 24. Dice que cuando Jesús salió y se iba del templo, ¿de dónde salió? Del templo, ¿verdad? Dice que cuando se iba del templo se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, porque era algo majestuoso, era precioso, ese segundo templo que ya había sido reedificado. Y él respondiendo les dijo, ¿no ven todo eso? De cierto les digo, que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso es una profecía que él les dio a ellos de lo que iba a ocurrir. Ellos jamás dijeron, ¿cómo se va a caer esto? ¿Cómo que piedra no va a quedar ni piedra sobre piedra? Ahora que conocemos la historia, ¿verdad? Nosotros estamos en este periodo de la historia, vemos hacia atrás y vemos que esa profecía realmente se cumplió. Entonces dice que ya saliendo del templo, estando sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿De qué cosas están hablando los discípulos? Del templo. ¿Cuándo va a suceder estas cosas? ¿Qué cosas? Entonces pongámoslo en contexto. ¿Cuándo va a ser destruido el templo? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y tercera pregunta inmediata, ¿y del fin del mundo? Así vienen los niños donde uno, ¿verdad? ¡Ay, mami! ¿Y cuándo me dan tal cosa? Y después también, vamos por partes, ¿ok? Pero le hace tres preguntas en una. La destrucción del templo, acerca de la segunda venida, o sea, el regreso inminente del Señor a la tierra. Entonces, nada tiene que ver con el arrebatamiento, estamos claros, ¿verdad? Y el fin del mundo. Estamos claros, ahí lo podemos ver. Los discípulos le hacen tres preguntas concretas. Entonces Jesús comienza contestando de esta manera. Miren que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, engañarán a muchos, oirán de guerras, de rumores de guerras. Miren que no les turben, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Ahí él está hablando acerca de los tiempos del final, ¿ok? Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambre, terremotos por todas partes, pues todas estas cosas son principio de dolores. Ahí él empezó contestando con la última pregunta. ¿Cuál fue la primera que le hicieron? ¿Cuál fue la segunda? La segunda venida. ¿Y cuál era la tercera? Fin del mundo. Entonces él sigue, entonces los entregarán a tribulación y los matarán. Serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Ahí habla todas las naciones, y esa palabra en el original indica naciones que no están ahí los países alrededor de ellos, sino se trata de todo el mundo. Entonces sí estamos seguros de que está hablando del fin, ¿ok? Del día del Señor que vimos la vez pasada. Entonces muchos tropezarán, se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos.
Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿De qué está hablando él? De las señales Del mundo. Del tiempo ¿qué? final. Del tiempo final. Y ahí él está diciendo, pero el que persevere será salvo. ¿Dónde? En el tiempo final. Y este evangelio del reino, subraya ahí el evangelio del reino. Hoy vamos a ver qué es eso, qué es el evangelio del reino. Y este, que no es cualquier otro, no es este evangelio del reino, será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. No solo es para Israel, no solo para algunas que estaban alrededor, para todas las naciones. Y luego vendrá el fin. El 15 dice, por tanto, ahora ya pasa a la primera pregunta. Por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para sacar algo de su casa. ¿Está hablando de los tiempos del fin? No, ¿verdad? Está hablando de algo específico y está aquí, vea. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su manto. Hay de las mujeres que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Oren pues que su huida no sea en invierno ni en sábado, porque entonces habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Pero él les está hablando acerca de la destrucción del templo y cómo va a ser destruido. Pero la gente muchas veces saca esto y dice, esos son las señales del fin, que hay de las que estén embarazadas, que hay de los que aquellos. Pero, ok, supongamos que puede ir en las dos partes. Si aquellos días no fueran acortados, no se salvaría nadie, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces la gente toma esto, del 15 al 22, como los tiempos del puro final. Sin embargo, la destrucción del templo de Jerusalén tuvo lugar en el año 70. Cuando ellos estaban hablando de esto, no había muerto el Señor. Él estaba hablando de algo por venir. Pero en el año 70, o sea, 70 años después de que Él muere y resucita, el templo de Jerusalén es destruido. Ahora, Pablo murió alrededor, más o menos, de entre el 64 y el 67. Unos añitos antes de que ocurriera esto. Entonces Pablo no se enteró de la destrucción del templo, pero yo creo que Timoteo sí, porque Timoteo era más joven y hubo otros que para esa época vivieron para contarlo. ¿Y cómo sabemos eso? Porque cuando usted va, por ejemplo, a los escritos de Josefo, que es uno de los historiadores que más se mencionan, él era judío. Al ser judío le afectó mucho la destrucción del templo, que él lo cuenta con detalle. Si usted va al libro y los apuntes de Josefo, usted va a ver ahí con lujo de detalle lo que sucedió en la destrucción del templo. Hubo otras personas que también tomaron notas, muchas no llegaron hasta el día de hoy, o sea, esas notas no llegaron hasta el día de hoy. Otras están implícitas dentro de los testimonios que recogió Josefo. Hubo otra gente en el año 70, 75, 80 después de Cristo que habló de estos acontecimientos, que habló de la existencia de Pablo, que habló de la existencia de los discípulos de Jesús, y Jesús positivo, son testigos de que ellos existieron. Hay uno que me encanta, hay un libro que se llama Los Padres Apostólicos. Eso lo enseñan solamente en el Instituto Bíblico y yo creo que toda la iglesia necesita estudiar eso. Usted necesita saber quiénes eran los padres apostólicos, quiénes eran. Porque no solamente fue Pedro y Pablo, y no, hubo obispos de diferentes iglesias que eran testigos y que tenían autoridad también espiritual en esas iglesias. Uno de ellos es este señor de Antioquía. Hay como 6 que les voy a dar, la semana entrante les voy a hablar un poquito más de eso. Ahorita no planeaba hacerlo, pero es importante
porque hay hasta un libro que antes se consideraba parte del Nuevo Testamento, después fue que lo quitaron, que es de Esmirna, la carta de Esmirna a los filipenses, otra a los otros. O sea que era común en los tiempos de Pablo y de Pedro escribir cartas para alentar a las iglesias. Sino que en el tiempo de Pablo, cuando decían que toda escritura es buena para redarguir, para enseñar, eso lo dijo en el libro de Timoteo, ¿verdad? Lo puso Pablo. ¿A qué escritura se referían? Si no existía el Nuevo Testamento. La única escritura que conocían era el Antiguo Testamento. Entonces ahí tenemos que tener un poco de cuidado, el Señor no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Quiero pasarles este video para que aprendamos en 5 minutos acerca de la destrucción del templo. El año 70 después de Cristo es un año clave para entender mucho del contexto bíblico del Nuevo Testamento y para comprender tanto la historia del judaísmo como la historia del cristianismo. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió ese año? Gesio Floro amaba el dinero y odiaba a los judíos. Romano gobernó Judea, cuidando poco su religiosidad. Cuando los ingresos fiscales eran bajos, se apoderó de la plata del templo. A medida que crecía el alboroto contra él, en el año 66 después de Cristo, envió tropas a Jerusalén que masacraron a al menos 3.600 ciudadanos. La acción de Floro provocó una rebelión, la primera revuelta judía que se había estado gestando durante algún tiempo. La revuelta judía comenzó y se encontró con su amargo final, en Masada, una gran roca que domina el Mar Muerto construida originalmente por Herodes el Grande. Los romanos habían construido una fortaleza prácticamente inexpugnable allí. Sin embargo, las atrocidades de Floro inspiraron a algunos judíos a atacar Masada. Sorprendentemente, ganaron, masacrando al ejército romano allí. En Jerusalén, el capitán del templo se solidarizó con la revuelta al detener los sacrificios diarios al César y pronto toda Jerusalén estaba alborotada, expulsando o matando a las tropas romanas. Entonces toda Judea y luego Galilea se rebeló. Cestius Caius, el gobernador romano de la región, marchó desde Siria con 20.000 soldados. Asedió Jerusalén durante 6 meses, pero falló. Dejó 6.000 soldados romanos muertos, sin mencionar el armamento que los defensores judíos recogieron y usaron. El emperador Nerón luego envió a Vespasiano, un general condecorado, para sofocar la rebelión de Judea. Vespasiano sofocó a la oposición en Galilea, luego en Transjordania, luego en Idumea y dio la vuelta a Jerusalén. Pero antes del golpe de gracia, Nerón murió. Vespasiano se vio envuelto en una lucha de liderazgo que concluyó con los ejércitos orientales pidiéndole que fuera emperador. Uno de sus primeros actos, luego de su ascenso como emperador en el año 69 después de Cristo, fue nombrar a su hijo Tito para conducir la guerra contra los judíos. Por ahora, Jerusalén estaba aislada del resto de la nación, y las facciones dentro de la ciudad luchaban por encontrar estrategias de defensa. A medida que avanzaba el asedio, la gente comenzó a morir de hambre y peste. La situación era tal que, por ejemplo, la esposa del sumo sacerdote, que una vez vivió en medio de lujo, tuvo que buscar migajas en las calles. Mientras tanto, los romanos emplearon máquinas de guerra para lanzar rocas contra los muros de la ciudad. Los defensores judíos luchaban durante el día y reconstruían los muros en la noche. Finalmente, los romanos atravesaron el muro exterior, luego el segundo y finalmente el tercer muro. Aún así, los judíos lucharon, corriendo hacia el templo como su última línea de defensa. Ese fue el final para los valientes defensores judíos y para el templo. El historiador Josefo afirmó que Tito quería preservar el templo, pero sus soldados estaban tan furiosos con sus recientes oponentes que lo quemaron. Finalmente, los judíos de Jerusalén que quedaron vivos fueron asesinados o vendidos como esclavos. Por otro lado, la resistencia judía que había tomado Masada la mantuvo durante al menos 3 años más. Cuando los romanos finalmente construyeron una rampa de asedio e invadieron la fortaleza, encontraron a los defensores muertos. Se habían suicidado para evitar ser capturados por extranjeros. Estos hechos marcaron el fin de un Estado judío hasta los tiempos modernos. La destrucción del templo también significó un cambio en la adoración de los judíos.
aunque ese cambio había comenzado cuando se habían dispersado después del exilio. La primera destrucción del templo por los babilonios en el año 586 a.C. había obligado a los judíos a convertirse en personas de libro. El triste final del templo cerró la puerta al sistema de sacrificios. Las ceremonias se ajustaron para el hogar y la sinagoga. El Sanedrín se disolvió y el centro de la religión judía se trasladó a las instituciones educativas de Yamnia. Pero, ¿qué hay de los cristianos? ¿Dónde estaban? Fuera de la ciudad, básicamente. Muchos habían sido expulsados de Jerusalén por la persecución décadas antes. Eusebio escribió que cuando comenzó la revuelta en el año 66 después de Cristo, algunos de los cristianos judíos restantes huyeron a Pella, una ciudad al otro lado del río Jordán. Se podría decir que estos eventos balancearon el equilibrio de poder de la joven iglesia hacia los gentiles. Misioneros como Pablo originalmente habían tratado con una iglesia judía fuerte con sede en Jerusalén, pero la no participación de los judíos cristianos en la revuelta creó una brecha obvia entre ellos y sus contrapartes tradicionales. Después del año 70 después de Cristo, a los cristianos no se les permitió entrar de nuevo en las sinagogas. La caída de Jerusalén, entonces, hizo a los cristianos aún más distintos de los judíos e impulsó a la iglesia a desarrollarse principalmente entre los gentiles. Unos huyeron a las afueras de la ciudad, unos no estaban allí porque también los expulsaron. Pero yo siento que siempre el Señor le ha avisado a la iglesia, como nos está avisando a nosotros ahora, y no es por cobardía, sino que había que preservar el evangelio. No había cristianos en esa masacre y eso que hubo ahí. Eso creó un rompimiento. Dijeron, y estos en lugar de luchar, nos acaban de despedazar el templo, ¿y dónde estaban ustedes? Ahí fue donde les negaron la entrada a las sinagogas. Antes los judíos cristianos tenían sus servicios en la sinagoga, enseñaban en la sinagoga. La razón que no siguieron yendo a la sinagoga fue porque se los prohibieron. Entonces tuvieron que abrir una sinagoga, quiere decir una asamblea. 12 personas podían empezar una sinagoga. Como hoy en día 12 personas mínimo, el gobierno le pide a uno que tiene que tener mínimo 12 para poder empezar una iglesia. Iglesia, eclesía, reunión, asamblea, es lo mismo. ¿El Señor les avisó con tiempo o no les avisó que esto ocurría? Como que estamos igual ahorita, no estamos, ¿verdad? Ese se llama el Arco de Tito y está en Roma. Si alguien ha tenido la oportunidad de ir a Europa, va a ver esto. Y dentro, bueno, allá arriba, está en latín, dice el Senado y el pueblo romano al divino Tito. A Dios Tito, hijo del Dios Vespasiano y Vespasiano Augusto. ¿Cuál fue el problema que hubo y por qué les quemaron el templo? Porque estaban obligando a los judíos a romanizarse. Estaban forzando a los judíos a tomar parte de los dioses de ellos, adorarlos, venerarlos, ir al templo de los romanos y hacer todo. Al negarse, les quemamos el templo para que entonces no lo hagan. Créame, eso es lo que va a suceder. Cuando usted lo pongan a adorar otras cosas y a hacer ciertas leyes. Hoy en día hay muchos dioses también. El dinero, las tarjetas de crédito son un dios para muchos, en los trabajos, el sistema político, sí, muchas de esas cosas. Entonces cuando uno se pone en contra de eso, el enemigo no se va a quedar quedito. Y así fue como empezó. Esos son nuestros hermanos, son la rama principal. Y pasaron todo eso para que nosotros hoy estemos donde estemos. Gracias a Pablo, gracias a los que estuvieron perseverando en el evangelio. Cuando Pablo dice la carta a Filadelfia, la carta a estas iglesias, no es una iglesia cristiana como la conocemos hoy, eran pequeñas sinagogas. Y era la primera vez que en una sinagoga asistía gente romana, griega y judía. Eso lo logró Pablo. Que las mujeres y los hombres lograran venir al mismo lugar. Si no estudiamos los contextos, nosotros nos vamos a perder de un montón de conexiones pequeñas que hay ahí, que son necesarias para nosotros. Ve en la parte del arco ahí adentro, mire que ellos tuvieron la osadía de esculpir eso ahí.
Esos son los romanos cuando saquearon el templo y se llevaron, mire todo lo que se llevaron. Si a uno le duele cuando entra un ladrón a una iglesia cristiana y le roban el equipo sonido, ¿cómo habrá sentido el pueblo de Israel? Es que ya a mí me da un dolor, me da un dolor a mí, en el alma. Este pueblo está, ¿dónde vamos a adorar? A nuestro Dios. Usted ve en Jerusalén, a las afueras, esa es evidencia, no quedará piedra sobre piedra. Esto es el libro de los lamentos sagrados. La idea de que el templo va a ser reconstruido otra vez proviene de esta profecía en Ezequiel 40. Ezequiel tiene una visión. Después vamos a entrar más en detalle, eso es apenas para entrar ahí, es lindísimo. A él se le aparece un ángel con una vara de medir y le da todas las medidas, todo de cómo va a ser ese templo. Y dice que hasta los enemigos de Israel van a ayudar a construirlo. Ponga ahí, anote ahí. Hasta los enemigos de Israel van a ayudar a construirlo. Cuando usted empiece a escuchar eso, oh wow. Porque esto lo están esperando ellos. Porque sucediendo esto, con el sistema de sacrificios, otra vez el Mesías viene. Pero cuando una mamá va a tener un bebé, son buenas noticias. Usted se emociona, viene un bebé, le hacen hasta un baby shower, hace todo, pero la mamá es la que va a parir ahí. Por eso dice, son como dolores de parto. Vamos a ver algo que Jesús dijo en Mateo 6:7. Él dice, vuelve a repetir esto: habrá guerras, rumores de guerras, señales arriba en los cielos, abajo en la tierra. El sol se tornará en tinieblas, la luna en sangre, habrá terremotos en diversos lugares, los mares se saldrán de sus límites. Luego Mateo 24:27 dice algo muy interesante, que porque como un relámpago, que se ve brillar de oriente a occidente, no es que así se va a ver, sino que como un relámpago, que es así, ¿ok? Así será cuando regrese el Hijo del Hombre. Tan pronto como pasen aquellos días de sufrimiento. Anote otra pista. Tiene que pasar los grandes días de sufrimiento, la gran tribulación. Pero ahí él está hablando, y no tenemos que confundir, ¿verdad?, lo que es el arrebatamiento con la segunda venida. Hay un punto de vista donde dice que la segunda venida y el arrebatamiento van juntos, o con un periodo muy diferente, pero que van a pasar por toda la tribulación y por eso se va a dar así. El otro punto de vista es que no van a pasar ni por la tribulación, sino que se van a desaparecer y no importa el punto de vista, el punto es que hay un arrebatamiento. Dice que el sol oscurecerá, la luna dejará de dar su luz, las estrellas caerán del cielo, las fuerzas celestiales temblarán. Entonces aparecerá en el cielo la gran señal del Hijo del Hombre. No es el Hijo del Hombre la señal. Dice la gran señal del Hijo del Hombre. O sea que va a haber una gran señal anunciando que Él viene, ¿sí me entiendes? Estamos leyendo ahí. Y llenos de terror, todos los pueblos del mundo llorarán, porque ahora sí, verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes. Que han analizado estos textos, más otros más, dicen que es una gran nube, porque en la segunda venida viene con una nube de testigos, que somos nosotros, y que se va a ver desde cada punto de la tierra, y eso va a decir, algo está sucediendo ahí en el cielo, es algo que está viniendo, hasta que vean al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Ahora el secreto de Dios, porque todo está amarrado. He aquí, les digo un secreto, no les que esta palabra misterio es un secreto, les cuento un secreto, que ya no es tan secreto. No todos dormiremos, o sea, no todos nos vamos a morir, que Pablo creía hasta ese momento, que él también que iba a esperar hasta el final. No todos dormiremos, pero todos seremos arrebatados. ¿Así dice? No todos dormiremos, pero sí vamos a ser todos transformados. Esa palabra transformar, lo hablamos la vez pasada, que es cambiar totalmente este cuerpo físico en otro tipo de cuerpo. Nosotros vamos a ser transformados
¿En qué momento? ¿Cuándo va a haber esa transformación? A la trompeta final. Subraye otra vez a la trompeta final, para que le quede todavía más claro de lo que hablamos la vez pasada. Va a suceder esto antes de ser transformados, porque sonará la trompeta. Eso es un artículo definido. ¿Cuándo se acuerdan en español cuando les enseñaron? ¿Okay? Los artículos hay indefinidos. Una trompeta, ese es indefinido. Cuando suene una trompeta, no dice la trompeta, es un artículo definido, y en griego todavía más hay estos artículos más definidos. Sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción. Sin corrupción es que sin este cuerpo, porque todo lo que es carne y sangre se descompone. Van a resucitar con otro tipo de cuerpo, ¿ok? Que no es como este, yo no sé cómo será. Glorificado. Es un cuerpo glorificado, es diferente de los que resucitaron en el tiempo en que murió Jesús. ¿Cuántos han leído que el día que Jesús murió hubo un montón de resurrecciones en Jerusalén? Pero esos no son esos muertos que resucitaron. Eso es resucitar en este mismo cuerpo, pero nosotros no vamos a resucitar en este mismo cuerpo. Por eso el mar va a echar sus muertos, la tierra va a echar los suyos, los que fueron quemados, no importa si fueron quemados, lo que sea, la esencia no se va a perder porque el alma no muere. Y nosotros seremos transformados. ¿Pero qué sucede primero? Esos muertos serán resucitados. ¿Cuáles muertos? Porque no sé, ¿ok? Pero entonces en 1 Tesalonicenses ve cómo es un rompecabezas, ahí nos da la respuesta. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con trompeta de Dios. Ahí ya no dice como una trompeta de Dios, sino que con trompeta de Dios. Hablamos de que Dios tiene una trompeta, ¿se acuerdan? Ellos mismos vieron en el monte Sinaí cómo ese shofar se aparecía ahí, sonaba y era algo majestuoso. Dice que con trompeta de Dios, los muertos en Cristo, ahí ya nos aclara, no es cualquier muerto que va a resucitar, sino los que han muerto en Cristo. Van a resucitar los buenos y los justos del tiempo de Moisés y de... ¿no? ¿Todavía no? No, ahí son los muertos en Cristo. Solo los muertos en Cristo. Los del Antiguo Testamento. No, los muertos en Cristo. Primero, ellos van a resucitar al final, el día grande del Señor, también con un cuerpo glorificado. Pero los primeros que van a ser resucitados aquí van a ser los creyentes en Cristo. Luego, O sea que, perdón, ajá, pastora, sí, mi amor. o sea que los que murieron después que Jesús resucitó, los que han creído en Él. Y lo está hablando desde el momento en que conocieron del Señor y aceptaron su mensaje. A partir de ahí. Okay. Lo de antes, no es que nunca van a resucitar, Ajá. van a resucitar, pero todo tiene su tiempo, ¿ok? En esta oportunidad, primero van a resucitar. Por eso el arrebatamiento tenemos que ver ciertas características. Porque es en el arrebatamiento que va a suceder esto, que somos transformados. Seremos arrebatados juntos con ellos. ¿Con quiénes? Los que murieron. Exacto, los que resucitaron y que murieron en Cristo. ¿Y dónde los vamos a encontrar? En las nubes. ¿Aquí en la tierra? En las nubes. No, ahí en las nubes, esa es la clave. Jesús no va a poner el pie todavía ahí en la tierra, porque Él dice que no nos va a agarrar como un ladrón en la noche a nosotros, a los de afuera, sí. Ah, sí, claro. ¿Ok? Ahora, en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. No es que vamos a estar en el aire para siempre, no. Vamos a estar con el Señor Sí. para siempre, ¿ok? Las diferencias, ya están los versículos, entre lo que es el arrebatamiento y lo que es la segunda venida. Voy a dar como el extracto de cada versículo. Primero, el arrebatamiento. En el arrebatamiento, los muertos en Cristo son los primeros que resucitan. Ahí en 1 Tesalonicenses 4, 13, 18 también nos dice que los que quedan serán arrebatados. Ahí sí dice en 1 Tesalonicenses 4, arrebatado, diga conmigo arrebatado. Seremos arrebatados junto con ¿quiénes? Con los muertos en Cristo. Y luego reunidos con el Señor en el aire.
Eso es muy diferente de la segunda venida. En la segunda venida no sucede eso. En 1 Corintios 15, 50-54 dice: luego todos seremos transformados. Una metamorfosis. Vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente. No sabemos qué cuerpo es, pero precioso, vamos a tenerlo. Que supongo que puede atravesar paredes, puede volar, puede hacer todo lo que antes podíamos hacer en el principio. Siempre estuvieron vestidos con un resplandor, una luz que los protegía. Eso fue lo que perdieron y se dieron cuenta, ya no la tenemos. Eso es lo que vamos a recuperar, ese cuerpo glorificado. Luego, ¿cuándo va a ocurrir todo eso? Al toque de la final trompeta. La semana pasada vimos 3 tipos de trompeta, pero una de ellas es la trompeta final, no porque sea la última, porque está la trompeta de Dios, está la última trompeta y está la trompeta final. Son 3 diferentes. Todo esto ocurre en algún momento de la primera parte de la gran tribulación. Todos los rasgos que hablan estos versículos nos dice que en algún momento de la primera parte. ¿Cuánto dura toda la gran tribulación? 7 años. Okay. La primera parte, ¿cuánto duraba? 3 y medio. 3 y medio. ¿Y a esa primera parte cómo se le llama? Tribulación. Tribulación. Entonces está la tribulación, está la gran tribulación. Y hay principio de dolores dentro de la misma tribulación, o sea, los principios de esa tribulación, ¿ok? Luego, ¿cuándo? Antes de la hora de sufrimiento de los impíos, porque el sufrimiento que les viene a ellos es muy diferente al que nosotros pudiéramos pasar, a la tribulación que nosotros pudiéramos pasar. Pero que vamos a pasar por sufrimiento, vamos a pasar. ¿Dónde? En el principio de los dolores, después de la apostasía y la venida del anticristo. Ahí es donde va a haber el arrebatamiento, porque la misma palabra lo dice, son palabras del mismo Señor y de Pablo. No se dejen engañar. Entonces todo eso tiene que pasar antes de que el Señor nos arrebate, ¿ok? La segunda venida, es en la segunda venida que nadie sabe ni el día ni la hora. Los creyentes, o sea, la iglesia, se visten de lino fino y regresarán con el Señor a la tierra. Van a haber una serie de acontecimientos mientras regresamos. Ahorita vamos a verlo en el timeline, porque tiene que haber las bodas del Cordero, tiene que estar el juicio del trono blanco y mucho después. El Señor viene sobre un caballo blanco. En el arrebatamiento Él viene por todos nosotros, estamos todos como en una gran nube. Pero en la segunda venida, como un jinete en el caballo blanco, y dice que viene con un manto, y sobre el manto que tiene, sobre el muslo, dice Rey de Reyes y Señores de Señores. No es que está tatuado en la carne. No se deben engañar con esos que lo que quieren es buscar una excusa para tatuarse. No, el Señor no anda tatuado, sino que tiene un manto, y sobre el manto que está sobre el muslo, ahí dice Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿El muslo dónde es? Entonces viene sobre un caballo, no de cualquier color, sobre el caballo blanco. Vayan anotando, porque cuando llegamos al Apocalipsis ya usted va a entender muchas cosas que no vamos a tener que explicar. Luego las potencias celestiales serán conmovidas. Para que sea conmovido todo el cosmos, es porque va a ser un acontecimiento de verdad como nunca ha habido ni lo va a haber. Ángeles se encargan de reunir a los creyentes que quedaron de la gran tribulación y vencieron. Para los que estuvieron la semana pasada, ¿cómo hacen esos ángeles para reunir a los creyentes? Con la trompeta, con el sonido de la trompeta. Una de las ahí vimos que entonces ahí es donde se usa otra de las trompetas, que es para reunir a los creyentes que quedaron de la gran tribulación, ¿ok? Porque va a haber una gran cosecha. Muchos no se arrepintieron, no se fueron, ¿ok? En el arrebatamiento. Pero al pasar por la tribulación y la gran tribulación, muchos se van a arrepentir. Hay otros que no se van a arrepentir del todo, pero hay otros que sí. Entonces los ángeles mismos son los que los van a reunir de todos los 4 confines de la tierra. Pastora, Sí. entonces, ¿en qué tiempo es cuando Jesús va a poner sus pies en el monte? Ahorita vamos, esto es solo la diferencia entre arrebatamiento y segunda venida.
¿Ok? Cuando veamos en el timeline, sí, hermano. Lo que está hablando ahorita usted del número 5 es Apocalipsis 6, 19. Sí, aquí. No tiene 19, solo 17. No, capítulo 6 Sí, son pues. los capítulos 6, 7, 8, 9, todos esos Ah, ok, capítulos. yo pensé que era el versículo. Porque habla ya a partir de Apocalipsis 6 en adelante, habla de todos estos acontecimientos de la segunda venida de él y todo, ¿ok? Sí. Luego ocurre después de la segunda parte de la gran tribulación. ¿Qué ocurre? La segunda venida, ¿ok? Ahí es, después de que termina la gran tribulación, ahí es donde él pone el pie en el Monte de los Olivos. No es en el arrebatamiento. En el arrebatamiento él nunca toca la tierra. ¿Ok? Sí. Él toca la tierra en la segunda venida. Por eso se llama la segunda venida, porque es la venida física. ¿Ok? Ya la primera pasó. Y luego, sí, ya la primera, correcto. Ya la primera pasó. ¿Cuál fue la primera? Cuando nació, esa fue su primera venida. La segunda va a ser la primera para los judíos, porque no le conocieron, no le aceptaron, ¿ok? Ahora, les toma por sorpresa. A judíos, a no judíos, ¿ok? Les toma por sorpresa esa segunda venida porque dicen, el Señor no va a regresar. O muchos ya ni saben que el Señor dijo que iba a regresar. Por eso, los creyentes que hayan quedado, entonces serán llevados. Esa es la segunda venida. Cuando dice serán llevados es que van a ser reunidos todos juntos, ¿ok? Porque luego viene un evento muy importante después de ese, donde ya todos, los que nos fuimos antes, los que resucitaron, los que salieron de la gran tribulación y fueron lavados, ¿ok? Ahí dice en Apocalipsis, en uno de estos capítulos, los que fueron lavados sus vestiduras porque pasaron toda esa tribulación. Y ahí es donde el Señor se refiere a que si estos días no fueran acortados, nadie aguantaría. Porque lo peor de la gran tribulación no van a ser 3 años y medio, es mucho menos. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al segmento que llegue. Apocalipsis 17, sino que cuando llegue el momento, diga el Kairos, que cuando llegue el momento en que el séptimo ángel, ve cuál, el Kairos de Dios es definido, el Señor ya lo tenía preparado, dice que cuando llegue el momento en que, ¿cuál ángel? ¿Cualquiera? Séptimo. No, en que el séptimo ángel comience a tocar su trompeta, quedará cumplido el designio secreto de Dios, como Él anunció a sus propios siervos los profetas. ¿Cuál es el designio secreto de Dios? ¿Qué es lo que han dicho los profetas? ¿Qué es lo que anuncian y anuncian y anuncian? ¿Qué es lo que espera el pueblo de Dios? ¿Qué es ese gran anuncio? Que Es la venida de Cristo. es la venida del Mesías, Del Mesías. que para nosotros es la segunda, pero para ellos es la primera, ¿verdad? Ese gran secreto, entonces, si unimos que ese gran secreto que le dio a los profetas, que ya no es un secreto, sino que es la venida del Mesías a nivel mundial, ya nos da una pista, que es cuando el séptimo ángel, ¿cuál es el séptimo ángel? Apocalipsis habla de cuando empiece después de los sellos, el último sello, al abrir el último sello se van a desatar las 7 trompetas. La última de ellas es este séptimo ángel. Cuando suene esa trompeta, es cuando el designio secreto de Dios va a venir. Ahí lo que confunde a las personas es que confunden este séptimo ángel y esta trompeta con la trompeta final, que al sonido de la final trompeta seremos transformados. No es esta. La semana pasada vimos, ¿cuántos han escuchado de Rosh Hashanah? Y que es la conmemoración del Año Nuevo, pero es mucho más que eso. Es un día solemne, se llama Yom es día, Yom Teruah, donde se suena una trompeta, diga, una trompeta, pero con sonidos diferentes. Es una sola trompeta, pero hace sonidos diferentes, solo ese día, el Yom Teruah, avisando que quedan 10 días de tiempo para que la humanidad se arrepienta. Eso lo explicamos la semana pasada, ¿ok? Una diferencia, ¿ok? Que es importante aclarar. ¿Qué es raptar?
Esa palabra no está en la Biblia y no está por una razón. Porque raptar se refiere a la acción de secuestrar, llevarse a una persona generalmente contra su voluntad, a menudo de forma violenta o ilegal. ¿Hace el Señor algo ilegal? No. ¿Hace algo en contra de tu voluntad? No. No. Cuando alguien es raptado significa que ha sido llevado o capturado por alguien sin su consentimiento y a menudo con intenciones dañinas. ¿Quién ha venido a matar, a robar y a destruir? El único que ha venido a robar y a raptar es el enemigo. Yo no veo que el Señor venga a hacer eso. Viene con intenciones dañinas, extorsión, rescate, coacción o en casos más graves para cometer actos criminales graves. Por eso, por favor, no usemos esta palabra, que ya sabemos de dónde nació. En el 1803 nació por una muchachita que dijo por primera vez esta palabra, que seremos raptados. Semánticamente no está bien y bíblicamente no está bien. Es arrebatar lo que la palabra habla, porque arrebatar es un término que se utiliza para describir la acción de tomar o quitar algo con rapidez. Es como que viene un peligro, quítese de ahí. Ya lo desperté. Ok, eso es arrebatar. Con rapidez, fuerza, a menudo de manera inesperada. Y sí, violenta, porque es como cuando un hijo suyo se va a caer en una loma y usted llega y por salvarlo usted lo quita. ¿Ok? Se puede utilizar en un sentido más amplio para describir la acción de quitar algo de manera brusca, repentina, como cuando se dice que una ráfaga de viento arrebata un sombrero de la cabeza de una persona. Igual, así es como vamos a ser arrebatados nosotros, pero nunca raptados, por favor. Por favor, cambiemos esa mentalidad. El principio es el mismo, sí, pero por favor cambiemos la palabra, porque, no, si el principio es el mismo, es la palabra que no está bien. Estamos ofendiendo al Señor llamándole que es un raptador, ¿no? Levítico 23 al 25, el Señor le dijo a Moisés y le dio una directriz. Habla a los israelitas, los judíos, ¿verdad? Y dígales, el primer día del séptimo mes. ¿Cuál era el séptimo mes? Lo aprendimos la semana pasada. Septiembre, agosto, Septiembre, octubre. Ajá, porque como cambian de fecha, septiembre, octubre, ese es el séptimo mes para ellos. Pero el primer día de ese mes tendrán un día de reposo. ¿Ok? Una convocación santa. ¿Recuerdan que sonaban las trompetas de plata? ¿Se acuerdan que lo vimos? Son diferentes a los shofares. Las trompetas de plata sonadas por los sacerdotes era para convocar a toda la congregación que estaba por todo Israel. Debió haber sido divino escuchar esa convocatoria, que es la misma que van a hacer estos ángeles para convocar a los santos de cada punto del planeta, ¿ok? Con unas trompetas de plata. Pero dice que en el primer día de esa convocación santa van a tener esa convocación como con toques de trompetas. Muchos dicen, ¿podrían ser las 7 trompetas? Podría ser, ahí estaríamos especulando, ¿verdad? Porque vimos que durante el Rosh Hashanah, que habla Levítico 23, lo acabamos de leer, a ese primer día, diga, no es a la festividad, sino que al primer día se le llama Yom Teruah, el día del Teruah. Yom es día. Rosh Hashanah es una expresión que se adquirió ya mucho después, siglos después, no aparece en la Biblia. Así se llama la convocación, pero ese día que es la cabeza del año, el shofar con el sonido Teruah, por eso se llama Yom Teruah, el día del Teruah, suena para indicar que solo tienen 10 días para arrepentirse antes que suene ¿qué? La final. La final trompeta. Y así es como suena. Luego viene el Yom Kippur, que es Yom, día. Kippur, de arrepentimiento, de redención, el día del perdón. Se suena la trompeta final y entonces se pasa de ese shofar que ustedes vieron chiquito a este. El último día de esa fiesta de 10 días, el shofar con sonido prolongado de Tekiah Gedolá, así se llama ese sonido, lo vimos la semana pasada,
Ese es el que suena, en sonido de arrepentimiento, pero suena solo un sonido a la vez. El calendario de nosotros no va de acuerdo al calendario de ellos, el de ellos es por las fases de la luna. Señor. Por eso hasta los días, el día que Cristo fue crucificado, que pasó 3 días bajo la tierra y que resucitó, no calza con lo que nos enseñaron a nosotros, porque no dan los 3 días. ¿Cómo se va a morir un viernes? Se va a resucitar un domingo, eso no da 3 días de 24 horas, pero eso es otra enseñanza. Y muy interesante y que tenemos que tener. Sí, yo cuando nació, Ni cuando nació tampoco. Levítico 25:9 dice, entonces harás resonar fuertemente la trompeta. Diga, es una trompeta con diferentes sonidos, pero es una. Es más, es una persona que la suena. Lo que pasa es que con los años, en las sinagogas han permitido que una persona designada la sacan la gente aplica, porque se prepara, no es cualquiera que va a tocar este shofar. A los 10 días del mes, el día de expiación, Yom Kippur, harás resonar, ya no es sonar, es que leamos bien, hará resonar Volver a sonar. la trompeta. Es la misma del primer día, pero el primer día da 3 sonidos. El último día da solo un sonido, da 4 sonidos. Y el último día, el Yom Kippur, da solo uno, que es el sonido alargado y la resonancia es... Ese es la resonancia. Aunque en Levítico 23 menciona toque de trompetas en plural como un llamado a la convocación, la tradición judía posterior se desarrolló en torno del uso del shofar con una secuencia específica de sonidos que se tocan de manera individual por un experto en el shofar durante el Rosh Hashanah. Estos son los sonidos que vimos, ¿okay?, la vez pasada. Entonces cuando le dicen a la persona, le van guiando y le dicen tequía, y él ya sabe cómo sonar. Luego viene Shevarim. Teruah. Tequía de Dolá. Esos 4 sonidos son hechos por el mismo shofar, por la misma persona, el primer día. ¿Entiendan eso? Porque es que esto es bien importante. Al primer sonido que se va a escuchar de la última trompeta es diferente al sonido de esa primera trompeta. La primera trompeta, el último sonido, no sé por qué no está sonando el... falta como el raspado ese, que lo vimos en el video la semana pasada, ¿verdad? A ese gran estruendo del final se llama tequía gedolá. Se toca ese primer día, pero como parte de los 4 sonidos. ¿Sí me entienden? Es el último de los 4 sonidos. Pero en el Yom Kippur solo se toca ese sonido. Y a ese sonido y a esa manera de tocar es a la que se le llama la trompeta final, no la final trompeta, sino la trompeta final. Sé que la semántica es un poco diferente, no significan lo mismo. Una puede ser la última de una serie de trompetas, como está en Apocalipsis, ¿okay?, cuando se refiere a la séptima de 7, esa es la última. Luego está hablando de la que
de la primera semana está avisando que vienen días tormentosos. Ahí es donde suenan los 4 sonidos. Y la del final, que es cuando el Señor viene y ya pone su pie aquí en la tierra y viene con todos nosotros, es ese sonido el que va a sonar. O sea que el sonido que vamos a escuchar nosotros está incluido en esos 4 sonidos. ¿Sí me están entendiendo? O sea que los 4 sonidos suenan el primer día, pero el último día solo suena uno. Pero en el primer día está incluido ese sonido. Y ese sonido del primer día, a ese primer día se le llama el último trompetazo. Para nosotros que vamos a ser arrebatados. ¿Ok? Pero la final trompeta es para el día del juicio, cuando viene el Señor a quedarse aquí en la tierra, la segunda venida es el trompetazo de Yom Kippur. El sonido del arrebatamiento es como la del primer día Yom Teruah. Y el último sonido es ese sonido de gran estruendo. Pero todavía no es el día final, no es el día del Señor, porque es que en el día del Señor va a tocar la trompeta de Dios, el mismo Señor con voz de mando, con esa voz de trompeta. No es lo mismo, el evento es diferente del arrebatamiento. Por eso fue que les puse las 2 columnas allí. Vamos a ver aquí. Los 7 ángeles que estaban junto al trono de Dios recibieron 7 trompetas. Esas son otras trompetas. Ahora, las personas que hacen estos estudios y que explican todo esto piensan que esa 7ª trompeta del Apocalipsis es la trompeta que va a sonar para cuando nosotros seamos arrebatados. Pero eso quiere decir que entonces tenemos que pasar por 7 sellos y por 6 trompetas, ¿no? Ajá. ¿Se me durmieron? Entonces al final. Vamos a ver todas las posibilidades, ¿ok? Que son válidas. Si el Señor viene al sonar de la última trompeta que habla Apocalipsis, que es la 7ª, hay que pasar Toda la Hay que pasar toda la tribulación. Los 7 años. O que en la primera parte, en la tribulación, sucedan los sellos y empezando casi la segunda, empiecen las trompetas y al final de esa trompeta ya vienen las copas de la ira, que de ahí definitivamente ahí sí nosotros no vamos a estar, porque ese es el sufrimiento de los gentiles. ¿Hasta ahí estamos claros? Que entonces supongamos que la trompeta final se refiere a esa última trompeta de las 7. ¿Ok? Que hay una posición que eso es lo que dice. Entonces son los que basan el pensamiento de que todos vamos a pasar por la tribulación. Aquí les estoy explicando las 3 posturas. ¿Ok? La única postura que no me calza muy bien a mí con el sonido de las trompetas es la que dice que no vamos a pasar por nada. Porque siempre que una trompeta suena es porque va a pasar algo. O que está pasando algo. ¿Ok? Apocalipsis 11, 15 y 19 dice: entonces el 7º ángel tocó la trompeta. ¿Cuál? La 7ª. El cielo resonaron grandes voces que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Esas, en el gráfico, esas fueron las que nosotros pusimos, ¿se acuerdan? Y cada trompeta trae diferentes juicios sobre la tierra. Hay 3 tipos de trompetas. La de plata, hay 2 de plata, ajá. ¿Y qué más? ¿Cuál otro tipo de trompeta? El shofar. Hay diferentes tipos de shofar. Uno más chiquito y el grandote. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. Ahora, va a haber 3 oportunidades donde aparecen trompetas. Aparece la palabra final trompeta, aparece la trompeta de Dios y aparece la trompeta final, que es diferente. En español no tiene sentido, en hebreo es diferente. Estas 3 posiciones son diferentes, pero son válidas, diga, son válidas. La primera posición es que durante el primer periodo de la tribulación van a aparecer los sellos. Al desatarse el último sello, suena la primera trompeta, en ese orden, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, y al sonido de esa 7ª que vimos, es cuando el Señor viene y arrebata a su pueblo. Otra posición es que el arrebatamiento se va a llevar a cabo en un periodo que se llama Rosh Hashanah, que no importa que uno no sepa el día, ni la hora, ni el año, sí conoce las estaciones.
hablamos de eso, que por eso el Señor les decía a ellos, como las aves del cielo, todo conoce sus estaciones, y ustedes no conocen las estaciones. Cada fiesta judía representa una estación que está llamando a la venida del Mesías. Entonces, los mismos judíos, ellos en su mente está que en un día de Rosh Hashanah es que va a venir esa venida absoluta del Señor. Entonces, va a sonar una trompeta al principio, porque después vienen 10 días que son terribles, diga, terribles. ¿A qué le suena esos 10 días? A la tribulación. Ok, a la gran tribulación, porque dice que son días que tienen que arrepentirse la gente porque son los peores días, esos 10 días. Entonces, que al sonar esa trompeta antes de esa gran tribulación, es el sonido, no sabemos cómo exactamente va a sonar, pero estamos viendo con la palabra cómo es que suenan las trompetas hasta el día de hoy, cómo las han sonado. Sí, yo no estoy diciendo que es que así van a sonar, pero algo tiene que suceder parecido que durante toda la historia ha utilizado el Señor esos sonidos. Entonces, esa otra posición sostiene que ese primer día, antes de que suceda toda esa, de la segunda parte de la gran tribulación, ¿ok? Va a sonar la trompeta con ¿cuántos sonidos? Son 4 en 1. El tru, turu, 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 tu, 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 tru, y el tru, anunciando ahí esa posición que dice que en ese sonido de la última, el último sonido, el tru, ahí es donde vamos a ser transformados. Vienen los 10 días, ocurren las bodas del Cordero, hay un montón de actividades que ocurren, y cuando venimos con el Señor, viene la última trompeta, que es la que suena, okay, que es la del Yom Kippur, indicando que viene el día del juicio para los impíos. Esa es esa otra posición, tiene sentido también. Hasta ahorita las dos posiciones tienen sentido. Y la última posición es que no, que la última trompeta es la última y será la última, y es el Gedolá, y que suena después de la tribulación, que todos vamos a pasar por toda la tribulación, y que al final va a estar ese trompetazo. Y también hace sentido. La única que no hace sentido es de que no vamos a pasar por nada, porque no hay trompeta ahí. Bíblicamente, viendo todos los patrones del Señor y todo, no me calza, ¿ok? Si fuera así, gloria a Dios, o sea, ¿quién no quiere que no pase nada? Pero les decía yo la semana pasada, la antepasada, ¿cuál es la intención detrás de no querer pasar por sufrimiento? Aquí el problema no es el sufrimiento, aquí es estar preparados. Y vamos a ir aprendiendo qué significa estar preparados. Que prepárate, pero es como que yo pongo a entrenar a Josué fútbol y él no sabe ni qué es el fútbol. Entrene. ¿Cómo va a entrenar? Tenemos que aprender cómo entrenar.